Bien, entonces vamos a empezar con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es diabetes y embarazo. Entonces, entremos en detalle. Vamos a definir diabetes gestacional. Y diabetes gestacional se define como la intolerancia a los carbohidratos de severidad variable detectada por primera vez durante el curso de una gestación. Esa definición, dada universalmente y aceptada, emitida desde la Sociedad Americana de Diabetes desde el 2004. En cuanto a la epidemiología, entonces hay una prevalencia de esta enfermedad en el embarazo de 1 a 14%. En poblaciones de bajo riesgo oscila entre 1.4 y 2.8% y en poblaciones de riesgo alto entre 3.6 y 6.1%. Pero para hablar de diabetes gestacional nosotros necesitamos definir el esquema diagnóstico y el diagnóstico real. Y para hacer diagnóstico real nosotros necesitamos específicamente una curva de glicemia. Pero recordemos, no sé si en esta presentación esté la diapositiva. Recordemos que en el diagnóstico, hoy en día y después de que la Sociedad Americana de Diabetes, la ADA, realizó sus guías más recientes en el 2014, cambió un poquito la curva de glicemia. Recordemos nosotros que el diagnóstico se sigue haciendo a nivel nacional a través del test de O'Sullivan en la mayoría de instituciones. El test de O'Sullivan simplemente es una carga de glucosa de 50 gramos de glucosa y se hace una medición previo a la carga en ayunas y 1 hora después de la carga. En teoría, el test de O'Sullivan es positivo cuando la glicemia post carga sale más de 140. Ser positivo simplemente quiere decir que es una paciente de riesgo porque esto es una prueba de tamizaje. Entonces nos clasifica a las pacientes de riesgo y a esas pacientes hay que hacerle esto que menciona aquí la diapositiva. Una curva de glicemia. La curva de glicemia ya no usa 50 gramos, sino 100 gramos. Y la curva de glicemia tiene dos formas de interpretarse. Con esta, que es la curva de Carpenter, y esta, que es la curva de la Sociedad Nacional de Diabetes, el grupo de estudio de la Sociedad Nacional de Diabetes. Esta es la que nosotros veníamos utilizando normalmente, que es una carga de glucosa de 100 gramos y evaluar las glicemias hasta 3 horas después de esa carga. A la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Esta curva de glicemia es positiva con dos valores alterados posterior a un test de O'Sullivan anormal. Si la paciente tiene un test de O'Sullivan anormal, pero tiene una curva de glicemia normal, no es una diabetes del embarazo, es una intolerancia a los carbohidratos. Pero para tratar de unificar y teniendo en cuenta que el test de O'Sullivan está descrito para realizarse entre semana 24 y 30 más o menos, y que se hace muy tardíamente, y nuestro sistema de salud a veces hace test de O'Sullivan y se demoran en autorizar la curva de glicemia, la Sociedad Americana de Diabetes y la mayoría de instituciones de mayor prestigio y con niveles académicos altos a nivel nacional, se adhirieron a la nueva curva de la ADA. La ADA, ¿qué es lo que recomienda? No hacer una carga ni de 50 como el test de O'Sullivan, ni de 100 como la curva de glicemia, sino de 75 gramos. Y no evaluar una sola hora la paciente post carga, como el test de O'Sullivan, ni 3 horas como la curva de glicemia convencional, sino evaluarla 2 horas. Esa curva de glicemia nueva, como les digo, en instituciones académicas donde funcionan realmente los servicios de medicina materno-fetal y donde hay grupos de trabajo, es lo que se viene aceptando a nivel nacional. Pero yo sé que en el Erasmus MEOSE eso no se está dando y que en otras instituciones no se está dando, pero nosotros en nuestra consulta privada pedimos en la curva con carga de 75 gramos. Y realmente, ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar? Valores similares, 183, 152,
¿sí? Y las glicemias por debajo de 95 en ayunas. Con eso la hacemos más tempranamente, no requerimos curvas confirmatorias, no sometemos a la paciente a doble prueba y hacemos el diagnóstico más certero con un solo valor alterado de esa carga de glucosa diferente, y es lo que algunos llamamos curva de glicemia acortada o curva de glicemia sencilla, que nos evita hacer doble paso para el diagnóstico. Entonces, eso hay que tenerlo presente. El objetivo de esta charla realmente es, una vez identificada la paciente y saber qué es la diabetes y poderla diagnosticar, el objetivo real es tratar de hacer un enfoque del esquema de tratamiento. ¿Qué deberían hacer ustedes con estas pacientes? Y recordar que el 80% de las pacientes responde básicamente con medidas generales y dieta estricta. Solamente un 20% de las pacientes van a requerir un manejo farmacológico. De ahí la importancia de identificar precozmente la diabetes y poder hacer un esquema de tratamiento certero y adecuado. ¿Cuál es el enfoque del tratamiento entonces? 1, educar a la paciente. 2, un manejo nutricional estricto. 3, un tratamiento farmacológico en ese 20% que se puede salir del esquema convencional y que no funciona adecuadamente la terapia nutricional. Hay unas consideraciones obstétricas a tener en cuenta y consideraciones fetales que puede llegar a producir también la diabetes en los fetos, y el seguimiento para este tipo de pacientes. Entonces, en el manejo hay que hacer una valoración inicial. Primero, elaborar o revisar una historia clínica completa, determinando la edad gestacional de estas pacientes para poder hacer esquemas de tratamiento teniendo en cuenta el momento en que se hace el diagnóstico y la secuencia o la cronología con la cual vamos a ver a las pacientes. Hay que identificar muy bien los antecedentes de estas pacientes y tratar de verificar cuáles son pacientes de alto riesgo para desarrollar diabetes. Recuerden ustedes que muchas pacientes hacen diabetes en el embarazo y no tienen antecedentes, o salen del embarazo y quedan sin antecedentes. Es realmente la diabetes gestacional, se detecta por primera vez durante el curso del embarazo y es importante tener en cuenta factores de riesgo. Adicionalmente, tiene que hacerse un interrogatorio dirigido. Este interrogatorio también es muy importante para saber las costumbres dietarias que tiene la paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar qué comen las pacientes. Nuestra dieta o en nuestro medio las dietas tiene alta carga de dulces y harinas, entonces es importante tratar de identificar cómo comen nuestras pacientes con ese interrogatorio dirigido y hacer un examen físico completo, general, y un examen físico obstétrico encaminado a buscar alteraciones fetales. ¿Cómo vamos de audio? ¿Nos estamos oyendo bien? Sí, doctor, se Sí, escucha bien. doctor. Perfecto. Entonces, una vez se realice el diagnóstico, se debe instruir a la paciente para la consecución de un glucómetro. Y esto es muy importante porque ya nuestro sistema de salud y ya las CPS están obligadas a otorgarle el glucómetro a paciente diabética con el solo hecho simplemente de que el médico lo solicite. Ya hace parte del POS. Entonces, si una paciente es diabética y el médico que la está manejando o su médico de control prenatal solicita el glucómetro, se lo tienen que dar como cualquier otro medicamento. ¿Y eso para qué? Para poder hacerle un seguimiento en casa y saber cómo está el control de glicemias ambulatorio de estas pacientes y poder determinar en qué momento la paciente no tiene control a pesar del manejo nutricional y en qué momento hay que hacer una siguiente escala para pensar en manejo farmacológico. ¿Cómo se hace el control glicémico? Entonces, una glicemia preprandial y una glicemia 1 hora después de cada ingesta de alimentos. Se considera 1 hora después de cada ingesta de alimentos, después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Recordar que las pacientes hacen unos breaks, unos snacks a mitad de mañana y a mitad de tarde, pero son ingestas de baja cantidad de alimentos, y entonces después de esas ingestas no hay realmente evaluaciones glicémicas, pero sí se debe hacer 1 hora después del desayuno, 1 hora después del almuerzo, 1 hora después de la cena, y de ahí la importancia de poder registrar todo eso, apuntarlo en un papelito con las pacientes que se están haciendo glucometrías en casa y llevarlas a la siguiente cita para saber cómo está el control glicémico de estas gestantes.
¿Cuáles son los objetivos del manejo? Entonces, el objetivo principal es lograr mantener la glicemia por debajo de 90 miligramos en ayuna, miligramos por decilitro, y por debajo de 135, 140 a la hora postprandial, cuando vamos a evaluar solamente una hora. Y además el objetivo debe estar encaminado a mantener un estado metabólico similar al de una paciente embarazada no diabética, evitar el parto prematuro iatrogénico por los cambios que puede llegar a producir a nivel del feto y la macrosomía fetal que puede llegar a desencadenar parto pretérmino, detectar sufrimiento fetal, sobre todo en edades gestacionales tardías, y evitar complicaciones maternas asociadas a la diabetes no controlada. ¿Cómo se educa a la paciente? Entonces, el éxito del tratamiento depende principalmente del entendimiento de todo el núcleo familiar de unos aspectos muy importantes. ¿Por qué todo el núcleo familiar? Porque muchas veces la paciente tiene una diabetes y no es fácil manejar la ingesta de alimentos en casa, porque muchas veces estas pacientes son las que cocinan y algunas le manifiestan a uno que ellos cocinan es para sus esposos y que a los esposos no les gusta esto, no les gusta lo otro, entonces es difícil para ellas hacer 2 almuerzos distintos, 2 desayunos distintos, entonces se cocina para un núcleo familiar y ellas no tienen la posibilidad de hacer una dieta estricta cuando cocinan para otros y no necesariamente para ellas y para su cuidado. Entonces es importante que por lo menos alguna persona del núcleo familiar asista a una de las consultas donde se pueda orientar y explicar todas estas situaciones. Y los aspectos más importantes en la educación de la paciente es determinarle y hacer entender cuáles son las implicaciones de la diabetes para la paciente y para su bebé y las implicaciones que puede tener en el neonato. Las recomendaciones dietarias y el ejercicio son muy importantes, que ellas entiendan que hay una monitorización permanente de la glucosa para poder hacer seguimiento. La administración individual de insulina y los ajustes de la dosis en los casos en los cuales tenemos que administrar insulina y sin temor tenemos que administrarla. Sé y tengo entendido hoy en día que todavía hay temor en el Hospital Erasmo Meós para poner insulina a las pacientes diabéticas, cuando está claramente demostrado hace más de 40 años la efectividad y el buen control glicémico con insulina en estas pacientes. Identificar y tratar precozmente o lograr identificar a tiempo los episodios de hipoglicemia. Hay que recordar que puede haber una hipoglicemia en las mañanas temprano, que es el efecto Somogyi. Algunas veces en las pacientes hospitalizadas pedimos glicemia o glucometrías también a las 4 de la mañana para identificar precozmente también esas hipoglicemias. Incorporar actividades físicas seguras a la paciente. Las pacientes que son diabéticas, muchas de esas pacientes son obesas y no podemos ponerlas a hacer ejercicio indiscriminado porque puede tener algún tipo de lesión muscular o lesiones óseas o articulares esas pacientes. Entonces es importante determinar cuáles son las actividades físicas seguras, desarrollar técnicas también en casa para reducir situaciones de estrés y hacer un apoyo psicológico a estas pacientes. ¿Cuáles son los principios generales del manejo nutricional? Entonces, toda mujer con diabetes gestacional debe recibir consejería nutricional. Nosotros siempre nos apoyamos por nutricionistas, por la nutricionista en estos casos, y estas pacientes deben tener no una ni dos, sino mínimo 3 o 4 consultas con nutrición para poder orientar muy bien lo que están comiendo y lo que deben seguir comiendo. Se debe hacer una dieta diseñada para proveer adecuadamente las calorías y los nutrientes necesarios durante el embarazo. Y dietas especiales y con buen aporte calórico orientadas por nutricionistas que piensen en la embarazada también. No cualquier nutricionista orienta muy bien a las pacientes y por eso las pacientes muchas veces no hacen caso o hacen caso omiso a las indicaciones de la nutricionista, porque no siempre el nutricionista se basa en lo que come la paciente. Entonces es importante tener ese enfoque pensando en la gestante y que pueda tener adherencia a las recomendaciones dietarias. La ganancia de peso, teniendo en cuenta que se puede ganar hasta 1 kilo, 1.5 por mes desde el segundo trimestre en adelante, la ganancia de peso de estas pacientes debe ser cercana a los 300, 400 gramos por semana, no ganar más de 1,5 kilos al mes. Si se puede 1 kilito solamente, es muy importante, entonces hacer un buen control también de ganancia de peso.
Los requerimientos calóricos dependen también en estas pacientes de la edad que es la gestante, de la actividad física que pueda desarrollar, del peso con el que empezó el embarazo. Muchas de estas pacientes son obesas desde antes de embarazarse y del momento en el embarazo en el que estamos. Las calorías diarias recomendadas por índice de masa corporal, entonces con índices de masa corporal entre 20 y 25, las calorías diarias por kilo 30 kilocalorías. Cuando son índices de masa corporal de obesidad severa mayor a 34, son solamente 20 kilocalorías por kilo de peso. ¿Y cómo se distribuyen esas calorías? Entonces, como recordábamos, 15% al desayuno, 30% al almuerzo y 25% a la cena. Y vamos a distribuir en esa media mañana, media tarde, los famosos snacks, 10% de esas calorías con unas ingestas muy pequeñas de alimentos que no necesariamente causen daño y que vayan entre las comidas. Los nutrientes van distribuidos 50% de carbohidratos, 25% de proteínas y 25% de grasas. En cuanto al ejercicio, es muy importante. El ejercicio es un gran apoyo para el manejo metabólico de estas pacientes. Debe ir paralelo a la dieta. Se recomiendan específicamente 20 minutos de ejercicio de tipo isométrico e isotónico, en lo posible 2 o 3 veces a la semana. Puede ser simplemente una caminata o una bicicleta en las pacientes que puedan hacer bicicleta. Yo no puedo poner a la paciente de 102 kilogramos de peso, sí, a que se monte en una bicicleta y haga bicicleta, porque puedo ocasionar daño físico a estas gestantes, pero sí las puedo poner a caminar las que son de muy alto peso. Y la paciente que realmente tiene índices de masa corporal por debajo de 29 y que solamente están en sobrepeso, sin obesidad, a ese tipo de pacientes sí se le puede recomendar lo que está de moda, que es el uso de la bicicleta. Asistir a los gimnasios no es tan fácil, ¿sí? Para muchas pacientes y sobre todo para nuestras pacientes de estrato 1 y 2. Hoy en día, en medio de la pandemia, menos. Entonces, lo que uno recomienda es actividad física tipo caminata. Pueden ponerse ropa cómoda y salir a hacer una caminata por el parque más cercano o alrededor de la vivienda donde vivan, en horarios seguros, y si pueden ir acompañadas, pues mucho mejor, para disminuir los riesgos de la inseguridad también que es latente en nuestro medio. Está contraindicado ese ejercicio severo o de mayor complejidad en pacientes hipertensas o con enfermedad cardíaca no demostrada o no estudiada, o en pacientes con obesidad mórbida, índices de masa corporal mayores de 35. En cuanto al tratamiento farmacológico, realmente lo que nosotros estamos haciendo es identificando precozmente la paciente y, como les decía antes, 80% de las pacientes responden con manejo dietario. Entonces, es muy rara la paciente que hoy en día termina llevando un manejo farmacológico. El más seguro, también lo hemos mencionado, es la insulinoterapia, y es en el que más experiencia tenemos, y las insulinas convencionales. Hay insulinas de nueva generación que vienen siendo manejadas en las gestantes por grupos de trabajo de medicina interna y de endocrinología. Los grupos de trabajo de medicina materno-fetal aún no tenemos la suficiente experiencia y los suficientes estudios para determinar la seguridad fetal. Sí se logra un buen control metabólico de la gestante, pero son insulinas de acción más rápida y de nueva generación, que quizás falta mucha más evidencia para el manejo en las gestantes, pero muchas veces son adecuadas en aquella paciente que no tiene un control glicémico estricto y que ya está siendo manejada con insulina. Esos análogos de la insulina entonces necesitan más estudio, y los hipoglicemiantes orales, que durante mucho tiempo fueron medicamentos que no daban seguridad y había riesgo de teratogenicidad, pero hoy en día sabemos que son muy eficaces, que adicionalmente estos hipoglicemiantes orales desde los últimos 10 años más o menos vienen siendo utilizados con seguridad en pacientes que estamos detectando precozmente que parece que no van por buen camino a pesar del manejo nutricional, y les adicionamos un hipoglicemiante oral, y muchas de ellas terminan con bajas dosis de hipoglicemiante, con buen control glicémico y evitando la terapia con insulina. Esto es para hablar de las insulinas. No vamos a hacer mucho énfasis
en la farmacología de la insulinoterapia. Aquí lo importante es que cuando la hiperglicemia no responde a la dieta y esta paciente está haciendo ejercicio, desafortunadamente las pacientes son muy juiciosas con la dieta, pero solamente un 15 a un 20% refuerzan con ejercicio. Esa paciente que no responde es la paciente candidata a manejo con insulina. Las pacientes que logran un buen control de la glicemia alcanzan quizás la misma respuesta y sensibilidad a la insulina que las pacientes no diabéticas. Y la cantidad de insulina requerida varía según la intensidad de la diabetes, las características antropomórficas de las pacientes y el tipo de insulina que va a ser manejada. Entonces, cuando la dieta falla, para lograr los objetivos de glicemia, habíamos hablado que los objetivos eran por lo menos menor de 140 miligramos la postprandial, miligramos por decilitro. Entonces, nosotros debemos estar encaminados a identificar precozmente ese tipo de pacientes y actuar rápidamente con el soporte farmacológico adicional a la identificación de la necesidad de optimizar las dietas. Entonces, ¿cuáles son las dosis? Y esto básicamente, lo importante aquí en este tipo de casos es manejar situaciones clínicas. Y en el momento en que tengan ustedes una paciente que requiera manejo con insulina, entonces hay que ajustar las dosis y hay que manejar muy adecuadamente este tipo de paciente. Entonces, hay unos esquemas de dosificación que están encaminados a administrar en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, dosis de insulina por kilo de peso que varían un poco. Realmente en las no obesas se puede administrar 0.7 unidades de insulina por kilo de peso y en las obesas de 0.9 a 1 unidad por kilo de peso. Pero como les digo, hay otras revisiones que nos dicen que podemos manejar esas dosis de insulina de acuerdo al trimestre de la gestación. Realmente, ¿qué es lo que hay que hacer y lo que nosotros tenemos identificado? Una insulina NPH y una insulina cristalina y a dosis diferentes de acuerdo de la hora del día y de acuerdo a cada una de las insulinas, calculándolas primero por kilo de peso y luego dividiendo esas dosis. 2/3 partes de NPH y 1/3 parte de cristalina de acuerdo a la dosificación. Hay otros medicamentos, como les digo, está descrito, los conocemos, pero realmente no tenemos tanta experticia en el manejo de algunas insulinas en la gestante, pero son de muy buen apoyo en esa paciente que con NPH y cristalina no logramos un control glicémico adecuado. Estos son los picos de acción en horas, ¿sí? Hay unas que tardan un poco más, por eso la insulina tipo Lispro está siendo muy bien utilizada porque responde más rápidamente a las hiperglicemias, sobre todo en esos pacientes que ingresan con picos muy altos de glicemia, que necesitan un mejor control. ¿Cómo se maneja la glicemia intraparto? Entonces, este tipo de pacientes, dependiendo de las cifras de glicemia y de las crisis que puedan tener estas pacientes, van a tener goteos de insulina y este tipo de pacientes lo que buscamos también es tener rangos menores a 120 miligramos por decilitro en las mediciones para reducir la incidencia de hipoglicemia neonatal. Esto es básicamente para las tablas de manejo. Esto no es tan fácil explicarlo en una charla magistral. Lo más importante es tener la posibilidad de conocer estas dosis y manejarlo en las pacientes clínicamente para tener un mejor entendimiento. Y en la medida en que ustedes tengan varios casos y puedan identificar todo esto, van a entender cómo se dosifica la insulina y cómo se maneja la glicemia en las pacientes que están en trabajo de parto y que requieren infusiones adicionales. En el posparto, realmente lo que se recomienda es suspender esa infusión de insulina en el posparto inmediato. Metabólicamente se empiezan a hacer unos ajustes en el organismo de la gestante que van a permitir mejor control metabólico en estas pacientes. Y entonces, en cuanto a los hipoglicemiantes orales, habíamos hablado que pues,
había mucho temor a su uso en las gestantes, pero también hemos identificado que muchos de estos definitivamente no tienen efectos de teratogenicidad y es muy importante con estas pacientes conocer adecuadamente la fase en la que vamos a trabajarlas y hacer un seguimiento óptimo para disminuir los riesgos, porque realmente muchos de estos medicamentos no hacen paso placentario, entonces terminan siendo muy seguros en la gestante. Y realmente los que tienen alto nivel teratogénico, pues sabemos que no vamos a utilizarlos ni siquiera en dosis bajas. Por efectos del tiempo, ¿sí? En sala nos quedan más o menos unos 4 minutos. Vamos a ir avanzando con las pruebas de bienestar fetal y nosotros en diabetes gestacional nos apoyamos mucho en el perfil biofísico. Recuerden ustedes que el perfil biofísico va acompañado siempre de una monitoría fetal y nos puede ayudar a detectar precozmente situaciones de estado fetal insatisfactorio, y el perfil biofísico nos apoya muchísimo en la cuantificación del líquido amniótico. Muchas pacientes diabéticas que no tienen un buen control metabólico hacen polidramnios. Entonces aquí es importante determinar eso. El manejo ecográfico siempre debe ser por especialista en medicina materno-fetal en una paciente con diabetes gestacional. Definitivamente el especialista en medicina materno-fetal puede hacer un seguimiento adecuado si se empieza en fases tempranas la evaluación ecográfica y detectar precozmente la probabilidad de macrosomía fetal y de polidramnios, como estábamos mencionando antes, y en esos casos hacer una evaluación Doppler para identificar precozmente la falla placentaria. Recordar también que este tipo de pacientes debe realizarse una ecografía de detalle anatómico fetal entre semana 20 y 24 específicamente, con una muy buena valoración ecocardiográfica, porque muchos de los bebés de madres diabéticas hacen cardiopatías de tipo septal, hipertrofias septales o defectos tipo CIB, CIA, que son los más frecuentes, y este tipo de pacientes también deben ser evaluadas ecográficamente con una profundización en la ecocardiografía fetal. Hay otros parámetros, el pliegue cutáneo abdominal fetal también es un medidor precoz de macrosomía. Eso ya es hilar mucho más fino en la evaluación ecográfica. En el posparto, el seguimiento, realmente lo que nosotros necesitamos hacer es evaluar esas pacientes hasta 6 semanas posparto y determinar en conjunto con el endocrinólogo cuándo estas pacientes requieren un soporte adicional y cuándo realmente quedó solucionada la diabetes del embarazo. Sobre todo en las pacientes obesas que tienen más factores de riesgo. Entonces, esto era básicamente lo que les quería mostrar hoy. Dudas, preguntas, tenemos 1 minuto y medio para resolver de pronto alguna inquietud. Doctor, buenos días. Sí. Una pregunta, ¿en cuánto tiempo se considera que el manejo con dieta y ejercicio ya no sirve y se debe implementar el manejo farmacológico? Esa es una muy buena pregunta. Realmente nosotros damos 20 días de apoyo a las gestantes, casi que las amenazamos para que ellas entiendan que puede ser grave, y las amenazamos en el sentido que les decimos que las vamos a tener que apoyar con insulina muchas veces y cuantificación de glucometrías. A los 20 días la mayoría de las pacientes vienen con control glicémico, pero si a los 20 días no tenemos un control óptimo, pero estamos cercanos a la mejoría, damos 2 semanas más. Entonces, entre 3 y 5 semanas es el tiempo prudencial para considerar que la paciente tiene un buen control de dieta y no necesita terapia farmacológica extra.